Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 42. Punto de vista en tercera persona. Kaeruen. Cerca de las montañas del norte. Las alas se agitaron en el cielo, mientras dos dragones salían de las montañas del norte, en dirección al sur. Por fin estamos entrando al reino humano, dijo alegremente el dragón verde. Sí, solo ten cuidado con los humanos, son traicioneros como ya hemos visto, comentó el dragón gris. ¿Son tan fuertes como el que invadió Baldrasun? No sería muy peligroso enfrentarlos, pero uno solo nos puso esas cadenas y estuvimos atrapados durante días sin que nadie nos notara, fue doloroso pasar hambre tanto tiempo. Dijo el dragón verde con cierta preocupación. No seas tonto, Ignabros. He matado a algunos, y puedes estar seguro de que ninguno fue tan fuerte como el que logró escapar de nuestro valle. El dragón gris Bornaxis le respondió a Ignabros, el dragón verde más pequeño, asintiendo en señal de acuerdo. Continuaron batiendo sus alas, moviéndose hacia el sur. Después de ser liberados por los otros dragones de las cadenas que Madara les había puesto, ciertamente no estaban felices en absoluto con su humillante situación causada por un humano, volviéndose incluso una broma entre los otros dragones en las últimas semanas. Y poco después de descubrir que había escapado de los dragones que lo perseguían por las montañas, su frustración hacia ese humano llegó al máximo. Bornaxis, el más antiguo y orgulloso, no dejaría que eso quedara impune. Cazaría al humano, incluso si tuviera que descender a su reino para encontrarlo. Hasta entonces, habían permanecido en el Valle del Dragón, sin avanzar hacia el reino humano. Pero tan pronto como escucharon de algunos dragones sobre la poderosa explosión mágica proveniente del reino humano, cerca de patrullas que estaban en las montañas del sur después de la invasión de Madara, mantuvieron los ojos abiertos y pasaron la información a otros dragones debajo del valle central de Baldrasun. Los dos lo oyeron inmediatamente. Así que partieron solos. No había ninguna regla que impidiera a los dragones salir a explorar el mundo. Después de todo, estaban bien protegidos, rodeados de montañas, y ningún ejército humano podía invadir sus tierras con las defensas naturales que proporcionaban cientos o incluso miles de picos montañosos. La única forma de llegar a ellos era volando. Al mismo tiempo, eran criaturas pacíficas, que preferían vivir en las montañas en paz, creyéndose superiores a cualquier otra raza en este mundo. Sin embargo, el caso del humano había dejado una herida profunda, especialmente en Bornaxis. Había sido derrotado por un humano que le escupió fuego, logró enfrentarse en una ráfaga de llamas junto a su compañero y luego lo ató. Y al recordar esto, sintió que su furia crecía, por lo que le propuso a Ignabros cazar a ese humano para vengarse. A los dragones normalmente no les importaba mucho el mundo exterior. Por eso rara vez se molestaron en descender a los reinos inferiores. Pero estos dos avanzaban para explorar el lugar de la explosión, con la esperanza de encontrar algún humano involucrado en la reciente explosión. Y muy bien podría ser ese humano. Al descender, vieron una zona entera destruida, con varios árboles quemados y toda la vegetación desaparecida, la tierra reducida a carbón. «Hay humanos más adelante», murmuró Ignabros. «Sí, es verdad», respondió el dragón gris, mientras avanzaba hacia ellos. Había un grupo de magos y otro grupo de personas todavía estudiando la causa de la explosión mágica, sin saber exactamente qué había sucedido allí. Era media tarde cuando vieron algo en el cielo, debido al fuerte sonido de alas resonando en el aire. Cuando miraron hacia arriba, vieron dos criaturas más grandes que cualquier pájaro que recordaran, antes de darse cuenta rápidamente de lo raras que eran esas criaturas. «¿Dragones?», murmuró uno de los hechiceros, y al instante siguiente, los dragones aterrizaron sobre ellos, rompiendo el suelo quemado mientras todos retrocedían de miedo, cayendo hacia atrás. «No puede ser». A todos los presentes casi se les salió el corazón del pecho cuando, en medio del polvo que se levantaba, empezaron a emerger cabezas colosales de poderosas criaturas. Era raro ver dragones, algunos incluso se transformaban en formas humanas para camuflarse entre la gente, pero ver dragones allí en su forma completa, mientras comenzaban a mirar fijamente a los humanos reunidos, era algo más. Sabían muy bien el peligro que representaban estas criaturas. Las historias de dragones siempre habían sido parte del folclore en todos los reinos, y sus formas siempre habían sido representadas, a pesar de ser una de las criaturas más raras de todas. ¿Por qué? ¿Por qué hay dragones aquí? Los hechiceros se levantaron en pánico, preparando todo lo que pudieron, o incluso intentando crear portales para escapar, mientras los soldados y eruditos simplemente temblaban, esperando una muerte segura. No parecen gran cosa.
Ignabros estudió a los humanos allí, viéndolos a todos temblando con miradas asustadas en sus caras. ¿No te lo dije?, dijo Bornaxis observándolos. Parece que no está aquí, dijo Ignabros. Eso es decepcionante, y el lugar está lleno de energía caótica, tampoco parece que haya sido causado por él. Bornaxis comentó, sabiendo muy bien que los hechizos de Madara eran extraños, aunque no podía decir realmente si había sido él. No podía sentir su energía. ¿Qué debemos hacer?, preguntó Ignabros. Volemos por el mundo humano. Intentemos encontrarlo, Bornaxis lo dijo, aunque le sorprendió bastante que la explosión hubiera sido causada por algo tan poderoso. Pero no era su preocupación, solo cazar a ese humano. Vamos entonces. Con eso, ambos dragones comenzaron a elevarse hacia el cielo una vez más, dejando el lugar atrás mientras los humanos allí suspiraban de alivio con las criaturas volando lejos. ¿Qué fue eso? Los soldados no pudieron evitar murmurar mientras observaban a los dragones aparecer como dos pájaros en el cielo mientras se distanciaban, después de simplemente mirarlos. No lo sé, pero debemos informar que dos dragones acaban de aparecer aquí. También parecen tener curiosidad por la explosión mágica de esta magnitud, dijo un hechicero, abriendo un portal antes de atravesarlo. Todos allí estaban muy confundidos sobre lo que había sucedido. Mientras tanto, al norte, Madara, Siri y Geralt continuaron su camino hacia las montañas mientras evitaban cualquier contacto con personas que merodeaban por los alrededores y que pudieran reportar el avistamiento de individuos sospechosos como ellos. Incluso algunos cazadores tuvieron que caer bajo el genjutsu de Madara cuando se toparon con sus huellas en el bosque o chocaron accidentalmente con ellas. Madara siempre borraba sus recuerdos. Las montañas estaban ahora a solo unos días de viaje de distancia, ya visibles en toda su grandeza. ¡Increíble!, Siri comentó, viendo la cordillera extenderse más allá de las nubes, hacia el sur sin un final a la vista, con más picos apareciendo aún más allá del horizonte a medida que se acercaban. Este continente tiene claramente una arquitectura natural extraña, Madara no pudo evitar comentar. Además de que el continente estaba dividido entre el norte y el sur, en la parte norte había un desfiladero, como ahora podían ver, lleno de enormes montañas una al lado de la otra, que dividía el norte en dos. Solo terminaba cerca, casi en las montañas del norte, con solo un pequeño espacio utilizado para carreteras principales. Y el final de esta división estaba cerca de Soden, al sur. Kaedwen y Liria estaban separadas al otro lado, mientras que Temeria y Redania, junto con algunos otros reinos, estaban más al norte. Además, el continente tenía montañas por todos lados, al este y al norte. De hecho, solo una parte del continente había sido cartografiada, y las montañas impedían a la gente avanzar más con la cartografía, principalmente debido a los peligros que acechaban en esos picos. Allí no había civilizaciones. Criaturas sombrías y bestias salvajes gobernaban ese lado del continente, siendo incluso la razón de que aquí aparecieran muchos monstruos, nacidos de esas tierras. También estaban los dragones, que eran aún más peligrosos. Minato una vez se había aventurado en su tierra y dudaba que alguien más fuera capaz de lo que él hizo. Entrar en su valle y conocer a algunos de ellos. Te acostumbras cuando empiezas a viajar, dijo Geralt con mirada tranquila. Había pasado por aquí muchas veces durante su vida y estaba muy familiarizado con la vista. No puedo esperar a ver el otro lado, se ve increíble, dijo Siri alegremente. De todos modos, sigamos con el plan y pasemos por la entrada de los enanos, dijo Madara. Nadie dijo nada después de eso mientras seguían adelante durante los siguientes días, manteniendo su rutina de no dejar rastros, mientras el anochecer comenzaba a caer. De repente Madara miró hacia arriba y vio dos pequeños puntos en el cielo, antes de activar el Sharingan y confirmar lo que estaba sucediendo. ¿Qué hacen esos dos aquí?, murmuró con una mirada seria, reconociendo rápidamente a los dos dragones con los que había luchado hacía más de un mes. Uno de ellos, el más pequeño de color verde, era quien lo había llevado a la tierra de los dragones, quedando atrapado en su hocico por el chakra. ¿Pasa algo?, preguntó Geralt con cautela, mirando en dirección a Madara. Pero él no podía ver tan lejos, Madara tampoco, en realidad, pero podía identificar la débil energía caótica que llevaban los dragones, asociándola con aquellos contra los que había luchado fácilmente. Oye, Bornaxis, ¿cómo se supone que lo encontraremos así?, preguntó Ignabros, mirando la inmensidad del mundo humano, infinito para sus ojos en el cielo. Podía ver innumerables ciudades, bosques y ríos, mientras que los humanos eran diminutos a su vista. Buscar a Madara sería una pesadilla. No lo sé, simplemente tenemos que seguir buscando, dijo Bornaxis.
Quizás deberíamos haber hablado con esos humanos, el nombre del que nos atacó era Madara Uchiha, ¿no deberíamos preguntar si lo conocen? Ignabros preguntó en un tono inocente. Bornaxis. Ignabros. Ambos dragones se quedaron en silencio mientras pensaban en ello, hasta que Bornaxis finalmente resopló. Creo que tienes razón, volvamos y preguntemos. Tenemos que ser rápidos. Por la noche, los humanos regresan a sus hogares y duermen allí. Tenemos que atraparlos antes de que se vayan, Bornaxis dijo, e Ignabros asintió. De repente, los dragones comenzaron a retroceder, mientras Madara observaba con curiosidad lo que estaban haciendo. Al final, simplemente se encogió de hombros, mientras Siri y Geralt lo observaban, notando que permaneció alerta todo el tiempo. No es nada, se fueron, dijo Madara. ¿Qué había ahí arriba? Preguntó Siri, desconcertada por la situación. Dragones, respondió Madara. Geralt. Siri. Espera, dragones, ¿te perseguían por invadir su tierra? Geralt murmuró, casi sin creerlo. Tal vez, recuerdo haberlos encadenado a ambos antes de abandonar el valle. Madara respondió con calma, como si no fuera nada importante, mientras Geralt y Siri lo miraban como si le hubiera crecido una segunda cabeza en el cuello, pero no dijeron nada y siguieron caminando. De vuelta en el área destruida, la presencia de los dragones había causado un gran caos, y la mayoría de los hechiceros se fueron a informar a sus líderes sobre la curiosidad de los dragones, seres que no se habían visto en el continente en años. Incluso la mayoría de los soldados y caballeros se habían marchado, aunque conservaban un puñado de hechiceros y magos en el lugar. Todo parecía tranquilo mientras la noche rápidamente comenzaba a superar al día, con ellos montando un campamento y encendiendo fogatas para quedarse unos días más, investigando la ubicación y analizando mejor la fuerza mágica que lo había causado, tratando de descubrir su origen. Hombre, ¿qué pasó realmente aquí? Uno de ellos murmuró, reunido con sus compañeros frente a un fuego, comiendo. Aunque haya habido tantos hechiceros aquí en los últimos días, no hemos podido determinar qué causó esa explosión, y la destrucción de todo un bosque. Ahora también aparecen dragones. Otro respondió con expresión cansada. ¿Quién sabe? Solo espero no ver más dragones. Otro murmuró con cautela. Y fue entonces cuando algo cambió en la zona. Todo parecía normal, hasta que de repente, una explosión estalló cerca del campamento. Un viento helado tomó a todos por sorpresa, soplando desde la explosión, brillando con una mezcla de blanco, gris y negro, extinguiendo todas las fogatas instantáneamente y congelando los alrededores en un instante, con todos retrocediendo ante la abrumadora energía que llegó sin previo aviso. El resplandor de un portal comenzó a iluminar el área, con hechiceros y soldados apresurándose para prepararse, gritando y preguntando qué era. Entonces, de repente, cosas comenzaron a emerger del portal ovalado de luz. Su armadura negra, tocada por la escarcha, apareció desde adentro, y comenzaron a rodear el campamento, mientras gritos de miedo provenían de los humanos allí presentes, cuestionando qué eran esas criaturas. Soldados vestidos con armaduras esqueléticas y gélidas comenzaron a marchar hacia ellos, acompañados por extraños perros con cuernos. Todos simplemente tragaron saliva con dificultad, sin saber qué hacer, aterrorizados. Esas cosas medían más de 2 metros de altura, llevaban armas pesadas y las miraban como si no fueran más que insectos. Al mismo tiempo, uno de los hechiceros señaló, temblando, entre el grupo. «Sé lo que es esto, es de las leyendas, es la cacería salvaje», exclamó, mientras los soldados esqueléticos continuaban emergiendo de los portales, haciendo que la temperatura bajara aún más drásticamente solo con su presencia. Kaeruen. El lugar estaba intensamente frío mientras esculturas de hombres inmóviles, posiblemente muertos, se erguían mientras el aire helado dejaba una niebla en el aire. Los hombres gigantes con armaduras con forma de esqueleto pasaron junto a las esculturas de hielo de eruditos, guardias, caballeros y hechiceros que había allí, todos muertos. Ninguno de ellos tuvo ninguna oportunidad cuando aparecieron los portales, ya que los seres que emergieron allí simplemente los mataron sin dudarlo en el momento en que los vieron. Recorrieron el lugar mirando a su alrededor, analizando el terreno destruido. Entre ellos, había uno grande con un hacha de más de 3 metros de altura, mientras tocaba el suelo que no había sido congelado por su presencia, mientras que otro hombre, de 2,5 metros de altura, estaba a su lado con un bastón de mago, sus ojos detrás del casco esquelético analizando el terreno. No hay duda, es el poder que se nos escapó hace mucho tiempo, dijo el hechicero. Así es en este mundo, comentó el gigante de 3 metros, apretando la tierra quemada en su mano. Debemos empezar a buscar quién posee el poder, dijo el mago.
Pronto poseeremos lo que nos fue arrebatado, la sangre antigua, y usaremos su poder para invadir otros mundos, mientras los animales parecidos a perros llenos de púas heladas corrían junto con otros soldados con armaduras extrañas, algo apareció en el cielo oscuro cuando dos enormes masas emergieron arriba. Todos los soldados alzaron la vista sorprendidos al ver que los dos dragones ya estaban sobre ellos. Apenas tuvieron tiempo de reaccionar ante la explosión de tierra causada por su aterrizaje, lo que hizo que todos los soldados presentes retrocedieran un paso. ¿Qué es eso?, preguntó el más grande de ellos, agarrando su hacha y mirando la nube de polvo mientras el hechicero a su lado también miraba sorprendido. ¿Por qué hace tanto frío aquí? Surgió una voz mientras una cabeza enorme aparecía, anunciando al dragón más grande, que miraba la casa salvaje. Lo que pasó aquí, no se parecen a los humanos que vimos durante el día, comentó otro dragón, Ignabros, mientras miraba al grupo con las esculturas de hielo alrededor del campamento congelado. ¿Los atacaron? ¿Quiénes son ustedes? Buscamos a un humano llamado Madara Uchiha. Cuéntenos todo lo que sepan sobre él, o si no, dijo Bornaxis en tono amenazante, mostrando los dientes a la cacería salvaje. Entonces, antes de que pudiera obtener una respuesta, un hacha voló hacia su cuerpo, golpeando su hombro e incrustándose con un efecto congelante que comenzó a extenderse, pero a no más de 30 centímetros de donde golpeó al dragón. HM. Miró el dragón gris, moviendo su cuello hacia su hombro mientras la sangre comenzaba a fluir con el arma clavada en su carne. No tienes derecho a exigirnos nada, criatura inferior. Respondió el elfo en la lengua antigua, siendo el que estaba con el mago antes, pasando junto a los soldados de la cacería salvaje y señalando al dragón, mientras los perros extraños comenzaban a gruñirle al dragón. Bornaxis. Ignabros pareció sorprendido de que su compañero hubiera sido alcanzado por esos extraños seres, parecidos a humanos con armaduras peculiares, mientras el dragón gris estudiaba su herida. Luego comenzó a mover la cabeza hacia la cacería salvaje, con una mirada que no era nada amigable. Me atacaste. ¿Te atreves a atacarme? El gran Bornaxis. El dragón emergió con la explosión de su rugido, haciendo que toda la niebla helada se retirara mientras toda la cacería salvaje tomaba posiciones de batalla. El lugar quedó en silencio por unos segundos mientras el dragón esperaba una respuesta del otro lado, pero todo lo que vio fue a ellos preparándose para la batalla. Que así sea, dijo, con los ojos brillando de malicia. Sin previo aviso, simplemente inclinó su cabeza hacia adelante y escupió un torrente de llamas rojas que avanzaban contra el grupo, cubriéndolos como un tsunami de fuego, mientras que el hombre de 3 metros de altura que iba al frente rápidamente colocó ambas manos frente a sí mismo, formándose un escudo para protegerlo antes de que las llamas pudieran alcanzarlo. Fue empujado hacia atrás unos centímetros por el impacto de las llamas contra su escudo, y aunque logró resistir, los demás a su alrededor no tuvieron oportunidad y fueron quemados vivos por la alta temperatura consumiéndolos, con gritos de elfos y bestias. Detrás de ellos estaba el grupo más grande, y el mismo mago de la casa salvaje creó un escudo lo suficientemente grande para proteger a la mayoría de ellos allí, mientras las llamas golpeaban pero no pasaban la barrera, manteniendo a muchos soldados a salvo adentro, a diferencia de los de afuera que fueron consumidos por el fuego. «Mátalos, el Arad», gritó el elfo, usando su propio escudo para protegerse de las llamas, pareciendo luchar contra el ataque del dragón, esperando que el mago lanzara un hechizo lo suficientemente fuerte como para matar a los dragones. Sí. El Arad Baaris, el mago elegido para esta misión, asintió mientras preparaba su bastón para atacar. Sin embargo, una segunda boca de dragón se abrió e Ignabros también ayudó a Bornaxis desatando aún más llamas. Las llamas combinadas aumentaron aún más la presión y el elfo que iba delante pronto sintió la fuerza que lo empujaba hacia atrás. Esto, murmuró, al ver que su escudo empezaba a agrietarse en ese instante. Si hubiera podido prever este final, con la muerte acercándose, claramente no habría provocado a los dragones, pero ya era demasiado tarde. Su escudo se rompió, entonces las llamas lo bañaron con fuerza mientras su cuerpo era arrojado hacia atrás como una corriente violenta, las llamas entrando en cada hueco de su armadura, consumiendo toda su carne con un dolor terrible, aunque no lo sintió por mucho tiempo, ya que murió rápidamente. Las llamas golpearon el escudo del segundo mago, lo que le hizo detener su encantamiento al ver que el escudo no duraría mucho más. Taerien Valkyr. Está muerto, murmuró, colocando sus manos hacia adelante nuevamente, mientras todos a su alrededor estaban profundamente asustados con el escudo a punto de romperse.
Y sucedió, el escudo se hizo añicos mientras el mago conjuraba uno más pequeño, uno que pudiera soportar más fuerza mientras todos a su alrededor morían en las llamas. Ahora solo quedaba el mago contra las llamas de los dos dragones, mientras retrocedía paso a paso con su escudo aún resistiendo la fuerza del fuego. Rápidamente señaló hacia atrás, y emergió un portal. Se refugió en él, manteniendo las llamas a raya hasta que estuvo completamente dentro. Las llamas bañaron el área e incluso las esculturas de hielo fueron completamente destruidas, junto con toda la cacería salvaje, a excepción de ese mago que logró escapar. Los dragones finalmente cesaron su fuego mientras observaban el área bañada por llamas salvajes. Uno de ellos escapó, comentó Bornaxis con desdén, acercándose a su hombro y quitándole el hacha. No le había dolido mucho, pero sin duda fue un golpe a su orgullo una vez más, ver una pequeña cicatriz en ese lado de su cuerpo. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Ignabros. Seguimos con la búsqueda. Aquí todos están muertos, no queda nadie a quien preguntar por el humano que buscamos, dijo Bornaxis, mientras observaba los cuerpos caídos de la cacería salvaje. Guardaré esto, para recordarme que mataré a cada humano que vea usando esta armadura, dijo mientras todos los cuerpos quemados comenzaban a levitar hacia arriba, luego desaparecieron, con Bornaxis usando algo de su magia para almacenar los cadáveres en otro espacio, pudiendo hacerlo con cosas no vivas. Regresó a Ignabros. Elijamos un lugar para dormir y reanudemos la búsqueda del mañana humano, dijo. Sí, pensar que estos humanos son tan débiles, que Madara logró resistir nuestras llamas combinadas, pero estos, fueron asesinados tan fácil y rápidamente, comentó Ignabros. Por eso lo estamos cazando, queremos nuestra venganza. Ahora, vámonos, dijo Bornaxis mientras el otro asentía, y al instante siguiente ambos se elevaron hacia el cielo. Pasaron 2 días mientras los dragones sobrevolaban el continente, y la noticia de lo sucedido conmocionó a todos. Quienes habían estado investigando el lugar murieron de forma muy extraña, con señales de congelación por toda la zona. El suelo pisoteado por los dragones era evidente, y el lugar también ardía. Algunos afirmaban que había más gente allí, mientras que otros decían que simplemente los dragones habían matado a quienes habían dejado con vida ese mismo día. Desafortunadamente, nadie sobrevivió para contar la historia, y los dragones fueron considerados una gran amenaza en los reinos humanos, y se corrió la voz de que si eran vistos en cualquier reino, debían ser atacados después de lo que sucedió en el área destruida, con cuerpos rotos y quemados para aquellos que aún lograron dejar algo atrás, por lo que no se había convertido en cenizas. Frente a una montaña con una enorme puerta, 4 enanos observaban con ojos sospechosos, mientras 2 personas estaban frente a ellos a caballo. ¿Dices que quieres pedir paso por las montañas, por nuestro reino? ¿No te parece mucho pedir, brujo? Uno de los enanos miró a Geralt con una ceja enarcada, que estaba con Ciri, con la capucha puesta, aunque sus ojos la delataban. Sí, ya sabes lo peligroso que es para los no humanos, evitamos los caminos principales y preferiríamos pasar por tu reino si no es mucha molestia. Al fin y al cabo, nos persiguen en Kaedwen y debes saberlo bien, argumentó Geralt. Lo sabemos, brujo, y nuestro rey sabe aún más. Estamos aquí precisamente para recibir a compañeros que huyen de esos malditos humanos. Respondió el enano con un gruñido de disgusto. Entonces, ¿podríamos pasar por tu montaña? Pagaremos por ello, dijo Geralt mientras Ciri guardaba silencio. ¿Qué piensas?, le preguntó un enano a otro. Un brujo y una chica humana o elfa disfrazada, no era difícil darse cuenta de que junto a Geralt estaba Ciri. ¿Y si está con una princesa o algo así, secuestrado? Podríamos estar en serios problemas, comentó otro. Los brujos no andan con princesas, idiota. De cualquier manera, podemos llevarlo ante nuestro rey, él decidirá qué hacer con ellos. Eso fue lo que finalmente decidieron, mientras todos asentían. La puerta se abrió rápidamente mientras uno de los 4 enanos comenzó a caminar hacia el interior, pidiéndoles que lo siguieran. La entrada era lo suficientemente ancha para que un humano a caballo pudiera pasar, y el camino también, por lo que simplemente siguieron al enano mientras caminaba delante. Ciri permaneció en silencio mientras tocaba una daga kunai en su cintura, siendo el propio Madara transformado para no llamar la atención. 3 personas pasando por el reino enano sin problemas, como Geralt había dicho que lo manejaría, teniendo a alguien conocido en la corte del rey. Este rey no era reconocido en el continente. Todo lo contrario, ningún rey humano aceptaría a un rey enano viviendo aquí, pero los enanos aún mantenían su propia jerarquía dentro de la montaña. Como líder de la montaña, él era el rey del lugar.
y todavía necesitaban su permiso para pasar, mientras Madara insistía en que no necesitaban matar a todos solo para llegar al otro lado, por lo que eligió este camino, sabiendo que la alternativa sería mucho más complicada y traería más conflicto. En cualquier caso, pasaron 20 minutos recorriendo el camino, pasando junto a varios enanos que minaban con picos en los numerosos túneles de la montaña, mientras Siri lanzaba un simple hechizo de hielo para enfriar un poco su cuerpo, ya que hacía mucho calor dentro de la montaña. Finalmente, llegaron a un área grande como un gran salón, con al menos 80 enanos presentes, armados, mientras que en el centro estaba sentado una enorme silla, donde un enano los miraba fijamente. Siri y Geralt dejaron sus caballos atrás al entrar en el lugar, dirigiéndose a encontrarse con el rey de los enanos en aquella montaña. Kaeruen. ¿Qué tenemos aquí? El enano los examinó, dirigiendo una mirada bastante larga a Geralt y Siri. Estás frente al rey de la montaña, Goirfrokiedner. Otro enano, que hacía las veces de locutor real, habló a su lado. Bernard. Dijo el brujo mientras miraba al rey sin quitarse la capucha. ¿Y qué buscáis en mis dominios? El rey habló mientras todos los enanos observaban, esperando la respuesta, algunos con armas en la mano. Nosotros. Geralt estaba a punto de responder cuando fue interrumpido. No hace falta decirlo, sé que estás buscando un pasaje al otro lado de la montaña. Lo dijo en tono autoritario mientras el brujo levantaba una ceja. ¿Sorprendido? El enano en el trono sonrió, revelando unos dientes de oro. No hay nada en esta montaña que no sepa, Geralt, el lobo blanco. Habló, provocando que Geralt y Siri fruncieran el ceño, pues Geralt no quería revelar su verdadero nombre. Yo también sé quién está a tu lado, aquel que lleva una capa, dijo sonriendo. Esto alertó a Geralt, quien sacó su espada, mientras que los enanos también agarraron sus martillos al ver esto, y el lugar tomó una atmósfera tensa. Siri se preparó, sosteniendo un kunai en una mano y tocando la empuñadura de su espada con la otra, preparándose para luchar también. Bueno, no es que te vaya a delatar así como así. Jajajajaja, el rey parecía no verse afectado por la conmoción en la habitación, sonriendo y riendo. Geralt entrecerró los ojos, sabiendo que el rey quería algo, pero todavía se preguntaba cómo lo sabía tan rápido. Geralt no reconoció a nadie allí, aunque el rey ya parecía saber que venían. Sin embargo, hay un precio. Si quieres mi silencio y mi paso por la montaña, tendrás que hacerme un pequeño servicio. Algo que me ha estado preocupando mucho durante las últimas semanas, desde que apareció esa cosa, él dijo. ¿Y eso qué sería? Geralt murmuró. Es muy sencillo. Quiero que te ocupes de algo que entró en la sala del tesoro. Es colosal y ni siquiera nuestra élite puede soportarlo. Por eso quizá un brujo pueda solucionar nuestro problema. Él dijo. Siri permaneció en silencio, esperando una respuesta de Geralt o Madara, que estaban allí con armas formadas en sus manos. Está bien. Veremos cuál es tu problema. Geralt dijo finalmente, en un tono indiferente. Sabía que podía contar contigo. El rey habló alegremente. Ahora tú, muéstrales nuestro pequeño problema. Estoy seguro de que con este brujo podrás solucionarlo fácilmente. Declaró mientras los enanos parecían fruncir el ceño. Muéstrame el camino. Vamos. El rey insistió, mientras todos observaban cómo algunos enanos daban un paso al frente. Ven aquí, brujo. Mostremos la sala de la bóveda. Dijo, dirigiéndose hacia una de las entradas, dejando atrás al enano que los había guiado. Había 8 enanos guiándolos, mientras pasaban por un lugar lleno de madrigueras con mujeres y niños enanos mirándolos con ojos curiosos. Será mejor que no intentes robar ni una sola pieza de oro de ese lugar, de lo contrario, saldrás de aquí con la cabeza separada del cuerpo. El enano rompió el silencio mientras caminaban por el túnel, dejando atrás las madrigueras. ¿Los enanos siempre son tan arrogantes? Siri murmuró junto a Geralt, quien asintió. Nunca he estado aquí, pero normalmente están de mal humor. No me sorprende que su rey sea tan engreído como los demás y declare que su reino es una montaña. Geralt murmuró mientras seguía el camino. Empezaron a descender hacia una zona más profunda de la montaña. No tardaron mucho en llegar a las minas, con algo de lava visible en los niveles inferiores. No era de extrañar que hubieran elegido la montaña como su hogar, y además había muchas forjas. Siri siguió usando magia de hielo para aliviar el calor, pues no estaba acostumbrada a ese ambiente. Los enanos que trabajaban allí se detuvieron a mirarlos con los ojos entrecerrados. Avanzando, finalmente entraron en un área aún más profunda, con varios guardias protegiendo una puerta enorme. ¿Quiénes son estos? Uno de los guardias murmuró delante de más de 30 guardias. Acaban de llegar a la montaña. Nuestro rey hizo un trato con ellos, siempre y cuando se enfrentaran a un monstruo.
El enano que los guiaba habló con el guardia. ¿Me estás diciendo que este hombre y un niño van a entrar en la bóveda? ¿De verdad crees que podrán con el monstruo que casi 1000 enanos no pudieron derrotar? El guardia levantó una ceja, burlándose. Es una petición del rey, y él es un brujo, conocido por matar monstruos, no deberías cuestionarlo. El otro enano respondió, mientras el guardia simplemente negó con la cabeza sin discutir más. Está bien. Abre la puerta y déjalos entrar. Solo servirán de alimento para esa cosa. Dijo, mientras los enanos comenzaban a tirar de las cadenas del mecanismo. Los engranajes comenzaron a girar y la puerta empezó a abrirse, elevándose hacia arriba. Geralt frunció el ceño en ese momento después de escuchar esas palabras. Después de pensarlo 2 veces antes de entrar, no le gustó oír que 1000 enanos no habían logrado derrotar a lo que fuera que había allí, especialmente porque los enanos ni siquiera le habían explicado lo que había dentro. No quería poner en riesgo a Ciri. Espera, necesitamos más información sobre el monstruo. Lo solicitó inmediatamente. No sabemos mucho sobre ello. Lo único que sabemos es que es grande y puede cavar en la montaña a su antojo. Un enano de la Cámara Real respondió. Es largo también, como un gusano, y muy asqueroso. Agregó el enano a cargo de la seguridad del lugar. Vamos, Geralt. Podemos manejarlo. Al menos no tenemos que matar a nadie, ¿verdad? Ciri murmuró. Creo que deberías quedarte. Yo me encargaré de esto. Geralt solicitó. No, ella dijo. Además, somos más de uno. Añadió en voz lo suficientemente baja para que solo él pudiera oírla. Pero al final entraron por la puerta y empezaron a ver el tipo de habitación en la que estaban entrando. Lo que tenían ante ellos era una vasta área rodeada de paredes talladas y columnas bien elaboradas. El lugar debajo de ellos estaba lleno de oro, piedras preciosas de todo tipo. Un mar de riquezas que parecía interminable. Esto es increíble. Ciri murmuró. Creo que vas a morir. Pero si sobrevives, más te vale no tocar ni una sola moneda de oro. Si no. El enano de la Cámara Real habló desde el otro lado de la entrada, justo antes de que cerraran la puerta y ésta comenzara a descender, golpeándose contra el suelo con fuerza, levantando polvo e incluso despeinándoles. Después de eso, Ciri y Geralt se quedaron en silencio, analizando nuevamente la situación frente a ellos. Una explosión estalló junto a Ciri cuando apareció Madara. Nadie dijo nada mientras caminaba unos pasos hasta el borde de las escaleras y miraba con su Sharingan activado. Bueno, no recuerdo haber visto a este monstruo. Madara dijo, mirando las pilas de oro con una mirada curiosa. ¿Qué clase de monstruo? Geralt murmuró. Todavía no veía nada. Déjame mostrarte. Madara dijo mientras tomaba un kunai explosivo y lo arrojaba, avanzando hacia el medio de las pilas, enterrándolo antes de que explotara entre ellas. La explosión estalló al instante siguiente, lanzando masas de oro en todas direcciones. El sonido resonó por toda la sala. Incluso los enanos del otro lado lo oyeron, preguntándose qué estaría sucediendo allí. Todo quedó en silencio por un segundo, antes de que las pilas de oro comenzaran a moverse nuevamente. Temblaron cuando una criatura comenzó a emerger. ¿Sabes qué es eso? No lo recuerdo de los libros de Vesemir. Madara le preguntó a Geralt mientras la criatura se elevaba decenas de metros de altura. Yo tampoco. Geralt murmuró, observando con mirada sorprendida a la criatura que emergía. Estiró su cuerpo serpenteante y los miró fijamente, abriendo su enorme boca llena de filas de dientes, y entre ellos había ojos. Su anatomía era extraña, incluso para ese mundo. Era una especie de gusano. ¿Quieres intentarlo? Madara le preguntó a Ciri, quien asintió y dio un paso al frente. Abrió una bolsa a su costado y sacó un kunai, no el que Madara había transformado, sino uno propio, con un papel pegado, lleno de marcas. Si fuera un kunai con un sello Finjutsu normal, no podría activarlo, pero Madara le había enseñado un truco. Dibujar runas en lugar de kanji japoneses. Él, junto con Vesemir a través de los signos, también había desarrollado una etiqueta rúnica explosiva, con Ciri vertiendo su poder bruto en ella. Nadie más que ella podía crear algo parecido a un sello explosivo ninja. Después de todo, poseía el mayor poder caótico entre ellos. Así que le fue fácil lograrlo imbuyéndolo con su magia. Luego apuntó a la criatura, que los miró con furia, abrió la boca y rugió. Ciri movió su brazo brillante para impulsar el lanzamiento y lanzó el kunai. Voló como una bala hacia la criatura. ¡Roar! El kunai avanzó a toda velocidad y el papel brilló de color verde esmeralda. Entró en la boca de la criatura y desapareció de la vista. ¡Bum! Una explosión estalló desde el interior, afectando incluso la zona del cuello. Salió humo mientras la criatura gritaba de dolor. Una hermosa toma.
Madara comentó, mientras Siri abría una sonrisa de admiración. Mientras tanto, Geralt estaba un poco sorprendido. Claro, tenía bombas que podían crear un efecto menor, pero no podía lanzarlas a esa distancia. Ni siquiera los pernos de su ballesta podían llegar tan lejos. De todos modos, terminemos esto de una vez por todas. Dijo Madara mientras sacaba su espada mágica del sello de almacenamiento. Siri también sacó su espada de la vaina mientras la criatura luchaba por recuperarse. Siri actuó. Brilló y desapareció, reapareciendo sobre la cabeza de la criatura, tratando de equilibrarse mientras la bestia intentaba desesperadamente suprimir el dolor y el humo que escapaba de su boca y su piel herida. Rápidamente clavó su espada en la criatura. Parecía una pequeña aguja en un ser tan enorme, que aparentemente no causaba ninguna reacción. Pero un momento después, los ojos de Siri comenzaron a brillar mientras la energía surgía de la espada, canalizándose hacia el gusano gigante. Se iluminó desde adentro, a través de su boca aún abierta. La sangre brotó cuando la criatura comenzó a gritar de agonía. ¿Qué pasa, Madara? ¿Te quedarás ahí parado mientras hago todo el trabajo? Siri le gritó desde esa distancia, todavía equilibrada sobre la criatura, sacudiendo la cabeza y concentrando energía verde a través de ella. Madara arqueó una ceja. Entonces, con un solo paso al frente, saltó al techo y echó a correr directamente hacia la criatura en el centro de la cámara, con Siri aún encima. Geralt se quedó allí, observando cómo la criatura, de más de 30 metros de altura, estaba siendo atacada por Siri y Madara. Mientras Madara usaba sus jutsus y su espada, Siri también desataba sus poderes, teletransportándose de un lado a otro, hiriendo a la criatura en múltiples lugares con energía verde surgiendo a través de su espada. Lo que una vez había sido imposible de manejar para 1000 enanos, o incluso para él, Geralt. Esa misma criatura ahora estaba siendo completamente destruida por dos adolescentes con poderes anormales. La criatura dejó escapar un rugido final antes de colapsar finalmente, estrellándose sobre las pilas de oro, que se dispersaron en todas direcciones, mientras la mitad de su cuerpo era cortado en dos por una espada creada en la mano de Madara cuando simplemente la atravesó. Era esa variación de Chidori usando una lanza, pero en el caso de Madara, usó un rayo púrpura. ¿Podrías haberlo matado todo el tiempo? Siri reapareció cerca de donde Madara había aterrizado con la teletransportación, mirándolo y frunciendo el ceño. Podría haber usado eso desde el principio y acabar con la criatura. Se podría decir que sí, pero fue divertido. Dijo abriendo una pequeña sonrisa. Ella también sonrió, pareciendo feliz por ello, ya que los dos habían luchado juntos. Tal vez debería aprender eso también. ¿Crees que podría hacerlo con mi energía sin perder el control? Murmuró, mirando su espada. Eso hizo que Madara mirara el suyo. Había luchado contra Siri cuando ella perdió el control de sus poderes, y eso había dañado gravemente su espada. Pronto, ya no sería de mucha utilidad. Geralt, con pasos tranquilos, se acercó a ellos, mirando el cuerpo de la criatura, curioso. Nunca pensé que algo tan grande pudiera existir aquí. ¿De dónde pudo haber venido? Geralt preguntó, estudiando a la criatura. A Vesemir seguramente le gustaría saber sobre este asunto. Quién sabe, no hay registro de todo lo que existe en la superficie. Imagínate lo que hay debajo de la tierra, dijo Madara, observando también a la criatura. Él no vio nada anormal en ello. Creía que era algo propio de este mundo. ¿Y ahora? Siri preguntó. Bueno, ya nos ocupamos de la criatura. Pero ese enano no nos va a dejar ir después de ver todo ese oro. Yo también lo creo. Creo que esperaba que muriéramos luchando contra ese monstruo, y definitivamente está planeando algo ahora que lo matamos. Bueno, entonces vamos a tratar con él. Dijo Madara mientras comenzaban a regresar hacia la entrada. Punto de vista en tercera persona Kaeruen. Un golpe en la enorme puerta de la bóveda alertó a todos los enanos del otro lado, sorprendiéndolos, mientras que el sonido explosivo que habían escuchado no se repitió. Los enanos allí se miraron unos a otros pareciendo perdidos, mientras una vez más, otro golpe golpeó la puerta. ¿Deberíamos abrirlo, señor? Preguntó uno de los guardias a su comandante, que todavía estaba con los enanos que habían estado en la cámara real y trajeron al hechicero y a la muchacha. Un tercer golpe golpeó la puerta, y ninguno de ellos sabía si debía abrirla o no, hasta que empezaron a ocurrir explosiones. ¡Boom! La puerta se sacudió, sorprendiendo a los enanos que retrocedían. Astillas y polvo cayeron de la puerta y del techo con la explosión. ¿Están intentando derribar la puerta?, dijo el comandante enano, aturdido. ¿Y si no son ellos, y es el monstruo? Ya pasaron 10 minutos desde que entraron, debieron ser devorados, dijo el enano de la corte.
Todos los presentes vieron con buenos ojos que se produjera otra explosión, haciendo temblar el lugar. Si esa criatura logra pasar, estamos muertos, murmuró un guardia con miedo. Y mientras todos estaban tensos por ello, de repente ocurrió una explosión diferente cuando un rayo púrpura atravesó el metal, atravesando el otro lado en forma de lanza, comenzando desde abajo y luego moviéndose hacia arriba, cortando hasta la parte superior de la puerta. La puerta entonces se partió en dos, y el corte atravesó fácilmente las toneladas de metal hechas para proteger la bóveda, dejando a todos los enanos sin palabras. Al momento siguiente, otra explosión golpeó la puerta mientras esta era destruida, partiéndose en dos mientras los enanos rápidamente vieron las dos partes volando hacia ellos y comenzaron a huir desesperados. Golpeó el suelo varias veces, creando múltiples impactos y grietas, casi aplastando a los enanos que huían aterrorizados. Cuando finalmente se detuvo a cierta distancia y las cosas parecieron calmarse, dos personas salieron de la bóveda, con los enanos mirándolos atónitos, tragando saliva. No puede ser posible, ¿el hechicero realmente mató al monstruo?, murmuró uno de los enanos mientras el hechicero se detenía en medio del lugar. Está hecho, puedes verlo tú mismo, dijo Geralt en un tono desprovisto de orgullo, pues no había sido él quien había derrotado a la criatura y solo había sido un espectador. El enano de la corte se levantó y corrió pasando junto a Geralt y Ciri hacia la bóveda, deteniéndose en la barandilla desde donde podía ver toda la cámara, donde la criatura yacía, con el cuerpo cortado por la mitad, caída en medio del oro, mientras la sangre verde, el color de la sangre de aquel gusano, empapaba todo el tesoro de la montaña. Realmente lo hicieron. Otros enanos fueron a comprobarlo, aturdidos. Apenas había pasado tiempo desde que entraron, y simplemente habían destruido al monstruo que 1000 enanos no podían manejar. ¿Podemos ver a tu rey ahora?, preguntó Geralt en tono neutral. Ese sí, fue todo lo que el enano pudo responder en medio de todo eso. Mantendremos la guardia aquí, además, el rey debe estar ya de camino. No pasa nada en esta montaña que él no sepa, dijo el comandante. Tiene razón, nuestro señor debe de venir aquí, murmuró atónito el enano, que incluso había accedido a la petición de Geralt. No tardó mucho en que los enanos aparecieran desde el túnel por el que habían llegado a la bóveda, con un gran número de guerreros enanos y el propio rey con aspecto bastante apurado. Déjame pasar y veré, dijo el enano con una mirada apresurada, abriéndose paso entre los otros enanos, incluso pasando a Geralt y Ciri, que miraban la bóveda con la criatura muerta dentro. Mataron a la criatura, ni siquiera él parecía creer lo que estaba viendo. Se quedó allí un rato mientras Geralt esperaba cualquier ataque ordenado por el rey, mientras estaban rodeados de enanos con armas, esperando nuevas órdenes. Quiero hablar con el brujo y su compañero. Quiero que la entrada esté protegida de inmediato y que nadie se acerque a mi tesoro, dijo, saliendo de la bóveda y mirando con descontento la puerta partida en dos. ¿Por qué rompiste la puerta? Parecía bastante irritado. Nadie quería abrirla, así que tuvimos que entrar, dijo Geralt, aunque en realidad había sido Madara, una vez más transformado en un kunai en el cinturón de Ciri. Se dirigieron de nuevo a la sala del trono, mientras el rey parecía estar haciendo señales a los enanos con pequeños gestos por el camino, preparándoles algo. Geralt y Ciri lo notaron y se prepararon para cualquier cosa que el rey pudiera lanzarles. El rey avanzó hacia la sala del trono mientras eran escoltados, hasta que se sentó en su silla y los miró con cierto interés. Lo admito, no esperaba algo así cuando te envié a derrotar al monstruo, y mucho menos en tan poco tiempo, dijo con calma. Entonces esperabas que muriéramos allí, dijo Geralt enojado. Es cierto, pero ese fue el precio por cruzar la montaña, y tú lo hiciste. Pero también me engañaste, dijo, mirando fijamente a la chica. Aunque no sabía exactamente qué había pasado allí, sabía que alguien más había estado con ellos dos. Has estado escondiendo a alguien todo el tiempo. Al oír esto, Ciri inmediatamente volvió a agarrar su espada, con Geralt ya preparándose para atacar mientras los guardias en la habitación también se preparaban para una posible pelea. A pesar de eso, los dos estaban rodeados de enanos. En ese momento se produjo una explosión de humo cuando Madara apareció por primera vez. Parece que tienes algunas habilidades interesantes, enano, dijo Madara mientras emergía del humo. El lugar quedó en completo silencio, incluso el rey se sorprendió por esto. ¿Enano? ¿Llamas al rey simplemente enano? Un consejero se ofendió de inmediato por las palabras de Madara, a pesar de estar sorprendido de que hubiera aparecido de la nada con esa explosión.
No me inclino ante nadie y no pienso hacerlo hoy ni en el futuro, así que no esperes ningún respeto de mí, especialmente con la trampa que estás preparando en el piso superior de esta sala de audiencias, dijo Madara con calma, aunque había un dejo de desdén. El rey enano hizo una mueca ante las palabras de Madara antes de mirarlo con cierta ira. Eres Uchiha Madara. Puedo saber el nombre de cualquiera que entre en esta montaña. Ya me sorprendió la chica, y ahora tú, eres bastante famoso, e incluso hay grandes recompensas por tu paradero, empezó, y Madara arqueó una ceja. Este enano tenía una conexión peculiar con la montaña. Quizá por eso era rey. Pero entonces vio algo en la corona del rey enano, una gema entre las preciosas, que brillaba con un azul místico. Madara había leído sobre ello en la biblioteca de Mouses Aken Sintra, aunque la información era bastante limitada. Pero ese era el corazón de la montaña, lo que le concedió el dominio sobre este lugar. No es de extrañar que pudiera identificar a cualquiera que estuviera allí. Pero estaba pensando, continuó el rey enano, levantando el brazo mientras el sonido de múltiples pasos resonaba mientras varios enanos con ballestas comenzaban a emerger de las entradas del segundo piso del salón, posicionándose alrededor de los tres y apuntándoles con sus armas. Tal vez entregar vuestras cabezas sería aún más rentable para llenar mis arcas, dijo con seguridad. Parece que olvidas que matamos a un monstruo que 1000 enanos no pudieron detener, se burló Madara. Entonces enviaremos 2000 enanos a matarte. Después de todo, viste mi bóveda. No puedo dejarte con vida después de eso. No quiero que se filtren noticias de mi riqueza, ni quiero tratar con ladrones como tú, dijo. Recuerdo que una mujer pensó que podría hacernos lo mismo, hace muchos años. ¿Qué tal si te muestro tu futuro y el futuro de esta montaña? Preguntó Madara, imperturbable ante las ballestas. Eitne había intentado algo similar en el bosque de Brokilon y la había sometido a un genjutsu. Haría lo mismo con este rey insensato. Mientras el rey miraba a Madara como un tonto, vio cómo los ojos del chico cambiaban, tornándose rojos como la sangre. Se quedó paralizado antes de poder decir nada, clavando la mirada en esos ojos carmesí. Todo quedó en silencio durante unos segundos mientras Goirsrokiedner, el rey enano, permanecía en silencio, sus hombres esperando alguna orden, mientras Ciri y Geralt se preparaban para un ataque. Duró solo unos segundos. Luego el rey comenzó a mostrar una expresión de terror, con el sudor goteando de su rostro. ¡Ah! Gritó, golpeándose contra su silla, intentando instintivamente retirarse, mirando a Madara con horror. Mi señor. Alguien corrió hacia él mientras el rey parecía estar en shock, todavía fijado en los ojos rojos de Madara. Rápido, ese tipo le hizo algo al rey. Señaló a Madara mientras se disparaba una ballesta, seguida rápidamente por otras, apuntando directamente a Madara. Pero atrapó el primer rayo y comenzó a desviar los demás sin esfuerzo, con la mirada todavía fija en el rey. Finalmente miró hacia otro lado justo cuando el último rayo fue desviado, arrojándolo desde su mano directamente al enano que lo había disparado, mientras que simultáneamente recuperaba todos los rayos y se los devolvía a cada uno de los enanos que habían intentado golpearlo. Todo sucedió tan rápido que tan pronto como el primer enano fue alcanzado, otro lo siguió, y luego otro, hasta que más de 15 enanos se retorcían de dolor, con el cuello destrozado en cuestión de segundos, sorprendiendo a todos. Mientras se preparaban más ballestas para disparar, el rey intervino desesperado. Espera. No le dispares. Alto, alto. Ya no era el rey confiado de hacía unos momentos. Ahora gritaba desesperado. Madara parecía haberle mostrado una visión del futuro, una que lo aterrorizó hasta la médula. Su montaña destruida y toda su raza asesinada por ese monstruo de ojos rojos. Todos se detuvieron inmediatamente, mirando a sus compañeros retorcerse de dolor con tornillos en sus gargantas cerca, luciendo perdidos. No los ataquen más. ¿Me oyes? No los ataquen bajo ninguna circunstancia. Exclamó el rey, nervioso y asustado. Ciri y Geralt intercambiaron miradas mientras el rey se volvía hacia Madara, aparentemente temeroso de sus siguientes palabras. ¿Nos dejarás en paz y no nos destruirás si te dejo pasar al otro lado sin problemas? Preguntó, temeroso de la respuesta de Madara. Siempre y cuando no filtren la información de que estuvimos aquí, dijo Madara en tono serio. Se hará, solo no nos destruyas, respondió el rey mientras Madara asentía. Muy bien, dijo Madara finalmente mientras el rey dejaba escapar un suspiro. Llévenlos al otro lado del muro, no les hagan daño de ninguna manera y déjenlos pasar, fue todo lo que dijo el rey, mientras los enanos asentían, aunque confundidos y preocupados. Vamos, dijo Madara, dando un paso adelante mientras Geralt y Ciri asentían, siguiéndolo mientras los enanos comenzaban a hacerles gestos para que lo siguieran.
Los enanos del piso superior solo podían observar cómo Madara salía con Geralt y Ciri después de la orden del rey, mientras sus compañeros yacían muertos en el suelo cerca, asesinados por Madara, quien simplemente se alejó y el rey no hizo nada más. «Mi rey, ¿por qué hiciste eso? ¿Dejar que se fueran tras todo?», preguntaron los consejeros, que no pudieron ocultar su sorpresa ante la situación, mientras el rey permanecía allí sentado, aterrorizado. Tenía que hacerlo, todos íbamos a morir. Ese humano de ojos rojos, si es que es humano, lo vi matándonos a todos, había oído hablar de él, y pensé que los rumores eran absurdos, pero ahora, el enano rió amargamente ante la mención de Uchiha Madara y el peligro que supuestamente había representado en la guerra, incrédulo que un humano pudiera matar a más de 100.000 hombres, pero después de todo lo que vio, se sintió tan real, al recordar el dolor de morir y la destrucción de la montaña. Mientras tanto, montaron nuevamente sus caballos mientras Madara convocaba al suyo, y se marcharon mientras los enanos les mostraban el túnel para salir. «Gracias». Madara miró de reojo mientras Ciri rompía el silencio mientras continuaban su camino. «¿Para?», preguntó Madara. «Para no tener que matar a todos», dijo Ciri. Madara podría haber simplemente destruido a los enanos, pero ella le había pedido que no actuara así. Así que optaron por intentar primero una vía pacífica, aunque, al final, Madara tuvo que matar a algunos mientras le mostraba al rey su futuro. Él simplemente asintió y siguieron adelante. Finalmente se abrió una puerta después de 2 horas de viaje por el túnel, hasta que llegaron al lugar. La salida al otro lado del continente finalmente apareció a la vista mientras avanzaban para encontrarse con Yennefer y viajar a través de los otros reinos. Punto de vista en tercera persona Liga Enforce. Los tres continuaron viajando, evitando los caminos principales, mientras seguían senderos forestales, abandonando la zona montañosa y entrando en la región de la Liga Enforce, el reino al norte, con Kobir a la izquierda y Redania debajo, separados por Kaedwen a través de las montañas que habían pasado, a la derecha. La fogata crepitaba mientras los tres comían. Había pasado un día desde que dejaron el reino enano y eligieron ese lugar para acampar. «¿Cuánto falta para llegar a la ciudad donde nos espera Yennefer?», preguntó Ciri. «Si viajamos a caballo, unas 2 semanas», respondió Geralt, ya que evitar los caminos principales nos hace más lentos. «Entiendo», dijo Ciri mientras comía su trozo de carne junto con una sopa que Geralt había preparado. Madara, a su lado, levantó la vista de repente hacia un rincón del oscuro bosque. «¿Pasa algo?», preguntó Ciri, mientras Geralt también miraba con curiosidad. Si Madara hacía eso, significaba que había notado algo en el bosque. «Hay un brujo aquí. Mi clon me acaba de pasar esta información», dijo Madara. «¿Un brujo? ¿De qué escuela lo conseguiste ver?», preguntó Geralt, arqueando una ceja. «De la escuela víbora», dijo Madara. «Espera, ¿no es esa la misma escuela de aquel brujo que fue a Sintra después de que Lord Rushford lo contratara para matarte?», preguntó Ciri, mientras Madara asentía. «Sí, es de la misma escuela Viper», respondió Madara. «¿Deberíamos evitarlo entonces?», preguntó Geralt. «Está herido y probablemente muera», dijo Madara y continuó. «Hay una aldea cercana. Debió de aceptar un trabajo y fue a cazar un aracomorfo alfa. Simplemente no esperaba encontrar una pareja y lo tomó por sorpresa. Por lo que vio mi clon cuando fue a la guarida de las criaturas, logró matar a la pareja que aterrorizaba el bosque. Fue envenenado y logró aplicar un antídoto, pero le costó caro, con heridas graves, y se está muriendo», explicó Madara. «¿Qué debemos hacer?», preguntó Ciri. «Deberíamos ayudarlo. Podemos borrarle la memoria fácilmente. Y me gustaría saber de antemano qué se está discutiendo en el continente durante los casi 2 meses que llevamos viajando, ya que hemos estado evitando todas las ciudades», dijo Madara, mientras Geralt asentía. Madara creó algunos clones que aparecieron frente a él. Tomó una bolsa y se la entregó con medicinas. «Hacerlo. Mañana por la mañana iremos a su campamento», instruyó Madara a sus clones, mientras les pedía que limpiaran y curaran sus heridas con los objetos que les había dado. Desaparecieron, dejando a los tres solos de nuevo. El brujo estaba un poco lejos de ellos, pero lo alcanzarían al día siguiente, y como los clones ya podían salvarlo, Madara podría irse más tarde. Luego, fueron a las casas que Madara había hecho con Mokuton. «¿En qué estás pensando?», preguntó Ciri dentro de la tienda de Madara, desnuda bajo su manta, después de haber tenido sexo. Madara parecía pensativo sin dormir, mientras la joven estaba a punto de quedarse dormida. Por eso Ciri lo notó y le preguntó con curiosidad. «Estaba pensando en algunas cosas», dijo Madara. «Adquirí el elemento madera, y la situación de este brujo me hizo pensar.
Quizá debería desarrollar habilidades curativas. Este elemento también me puede proporcionar eso. Nunca había desarrollado ninguna habilidad curativa, aun sabiendo que podía crear ninjutsu médico con su propio chakra. Pero parecía que nunca le había interesado. Hasta ahora. Ahora que había adquirido el elemento madera, tal vez podría desarrollar su regeneración al nivel del Madara original, o incluso de Hashirama, si se concentraba en ello. Dijiste que no te interesaba curarte, comentó con curiosidad. Es cierto, admitió Madara. Pero la capacidad de regeneración es algo completamente diferente, dijo Madara, mientras Shiri, todavía un poco confundida, empezó a hacerle preguntas al respecto. En cualquier caso, la casa de madera que Madara había construido comenzó a desmoronarse. Continuaron a través del bosque, mientras los clones de Madara ya se habían encargado de la lenta muerte del brujo, dejándolo estable, mientras protegían la zona de cualquier monstruo o animal del bosque. El campamento era un desastre. El brujo lo había montado a toda prisa y se había tendido en el suelo, esperando la muerte, sin ver remedio para sus heridas. Los clones habían aplicado vendajes con ungüentos medicinales y hierbas sobre las heridas. Madara se acercó al brujo y se agachó a su lado, señalando con el dedo su pecho herido y emitiendo una pequeña descarga púrpura para despertarlo. Se sobresaltó, instintivamente tratando de agarrar a Madara al verlo tan cerca, pero Madara fácilmente atrapó su mano. El brujo se alarmó aún más y, a pesar del dolor, incluso con parte del cuerpo cortado, rápidamente hizo una señal para usar un signo mágico. Madara lo electrocutó una vez más, tanto que ni siquiera pudo completar el gesto antes de empezar a temblar, mirando aterrorizado hasta que Madara finalmente se detuvo. Si estuvieras frente a un enemigo, ya estarías muerto, brujo, dijo Madara, comenzando a levantarse, mientras el brujo no le quitaba los ojos de encima, todavía ligeramente temblando. De todos modos, no te estás muriendo ahora, dijo Madara, alejándose de él, mientras el brujo seguía observándolo con cautela. Empezó a incorporarse y notó a dos personas más a su alrededor. Reconoció de inmediato a una de ellas por los ojos y el medallón en el cuello. «¿Un brujo de la escuela del lobo?», murmuró, mirando a Geralt. «Sí», respondió Geralt en tono neutral. «Pareces estar bastante mal. ¿No sabes que los aracomorfos alfa anidan juntos?», dijo. «Malditas sean esas criaturas. Fui un tonto al no prepararme para enfrentarme a dos a la vez, en fin, bueno, parece que no morí y me curaron». «Gracias, quienquiera que sean», dijo, analizando a los tres. «Obviamente, no será gratis», respondió Madara, mientras el brujo asentía, ya esperando algo así. «Después de todo, nada es gratis. ¿Qué quieres?». «¿La recompensa?», preguntó. «No. No queremos dinero», dijo Madara. «Entonces, ¿qué quieres?», preguntó, sin dejar de mirar, preguntándose qué hacía ese grupo en medio del bosque. No es que pudiera quejarse mucho. Esperaba estar muerto. «Queremos información sobre el continente. No hemos estado muy bien informados estos últimos meses, y nos gustaría que alguien como un brujo, que viaja y recopila mucha información, nos mantuviera al día», dijo Madara. El brujo levantó una ceja y comenzó a reír mientras se acomodaba. «Bueno, con gusto responderé a eso», dijo, pues el trato le parecía bastante ventajoso. «Antes, me llamaba Gilim y era uno de los pocos brujos que quedaban de mi escuela. Andaba por ahí intentando ganar unas monedas para sobrevivir», dijo. «Antes de eso, ¿puedo saber los nombres de aquellos que no me dejaron morir?», preguntó de nuevo. «Geralt», dijo Geralt, mientras el hombre levantaba una ceja. «El lobo blanco, he oído hablar de ti», comentó, mirando con interés a Geralt, antes de mirar a Madara, mientras Shiri permanecía en silencio. «Madara», respondió Madara, sin molestarse en ocultar su nombre. Después de todo, borraría los recuerdos del hombre de todos modos. Pero eso ya provocó una reacción inmediata en el hombre, que abrió los ojos, aturdido. «¿Madara? ¿Ese Madara?». Miró al chico, sorprendido. «Parece que soy famoso por aquí». «Incluso los brujos de esta parte del continente me conocen», respondió Madara con calma. «Tú eres quien mató a un compañero mío en Sintra, Torín, hace muchos años», dijo analizándolo con gran cautela. «Sí. Un miembro de tu escuela masacró a decenas de personas para sacarme de la capital». «Admito que fue una buena pelea en aquel entonces», respondió Madara con calma, entrecerrando los ojos. «¿Y tú, buscas venganza por tu compañero?». «No», el hombre tardó unos segundos en responder, pero respondió de inmediato. «No estoy loco. Ese tipo aceptó voluntariamente cometer un asesinato, y los brujos no hacemos eso. Además, lo mataste cuando eras solo un niño».
También oímos que aniquilaste toda la escuela felina, que estaba bajo el mando del emperador del sur. ¿Quién soy yo para intentar enfrentarme a un monstruo que mató a 15 brujos? Murmuró, mientras Geralt enarcaba una ceja. ¿Es cierto? Preguntó Geralt. Desconocía esa información, salvo que Madara había cazado a algunos brujos en Soden cuando llegó a la guerra, pero no que había matado a una docena antes, lo cual era aterrador. Fue en Brokilon. Invadieron el bosque tras nosotros, y decidí facilitarles el trabajo yendo a buscarlos, respondió Madara, sin necesidad de terminar lo sucedido. Entonces Madara volvió la mirada hacia el brujo. Pero me sorprende que me conozcan por aquí, dijo. Tienes que estar bromeando. Todos te buscaban. Nunca pensé que te encontraría en medio del bosque, e incluso me salvaste, murmuró antes de suspirar. En fin, no me vas a matar, ¿verdad? No. Solo necesitamos información. Pero, claro, después te borraré la memoria. Pero te dejaré vivir. Al fin y al cabo, no queremos que nos encuentren, dijo Madara. Es justo, murmuró antes de mirar a la chica encapuchada. Y esa debe ser la princesa de Sintra. Bueno, al verte aquí, creo que eras el último tema de conversación hace semanas al norte de Kaedwen, dijo. Porque para que estuvieran allí, solo podían estar los tres involucrados, después de todo lo ocurrido en Kaedwen. Comenzó a hablar sobre la situación del propio reino con los no humanos, pero Madara ya estaba al tanto de eso y le pidió que pasara a otra información. Al final, comenzaron a aprender sobre los extraños eventos. La primera explosión que alertó a todo el reino, y varias personas de todos los rincones del continente fueron a buscar información sobre la destrucción de un bosque entero, con Ciri cada vez más avergonzada al saber que ella era la causa de la destrucción después de perder el control de sus poderes. Luego llegó la llegada de los dragones, que terminó con la muerte de varios magos, eruditos y soldados armados en el lugar por el hielo y las llamas, pero al final, los dragones fueron culpados por las muertes. ¿Hielo? Qué extraño, esos dragones no tenían esa habilidad, murmuró Madara, pensativo tras escuchar los informes que un amigo hechicero le había contado al brujo. Se encontraron algunos fragmentos de una extraña armadura. Nadie sabe exactamente qué es, pero fueron llevados directamente a Redania, donde los están estudiando, dijo. Ya veo. Entonces nuestro asunto termina aquí, le dijo Madara al brujo, antes de activar su Sharingan, comenzando a borrar todos sus recuerdos, lo que provocó que el brujo se quedara dormido. Colocaré aquí algunos clones y sellos para protegerlo. Cuando despierte, desaparecerán y no recordará nada, solo que fue salvado misteriosamente. Sigamos adelante, dijo Madara. Y además, ni siquiera necesitamos ocultar las huellas, ya que el brujo aún tiene una recompensa que cobrar, o iría tras quienes lo salvaron solo para reclamar sus monedas. Al final, se dirigieron al sur. Tenían que encontrar a Yennefer antes de partir hacia Skellige. Pero Madara estaba ciertamente interesado en la extraña armadura mencionada, e iría a la Academia Oxenfurt. Todo le pareció muy sospechoso, pues el brujo la describió como si tuviera un diseño esquelético, sospechando que la cacería salvaje había aparecido finalmente debido a la explosión mágica de Ciri, lo cual era bastante plausible. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.